Proyecto Maternity es una iniciativa que nace de un grupo de personas de aquí de Bilbao, cuyo fin es el ayudar a mujeres que están pasando un mal momento y que afrontan un embarazo inesperado. No hay un perfil igual, cada mujer es distinta, pero sí que tiene algo en común, y es que les ha tocado pasar este embarazo en soledad, en abandono, con dificultades económicas. Algunas son estudiantes que tienen que terminar sus estudios, otras han perdido su trabajo o no lo encuentran a consecuencia de ese embarazo. Y Maternity quiere ser un poco ese apoyo para que no tengan que renunciar a su maternidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues básicamente Maternity lo que hace es acompañarlas desde ese primer minuto de embarazo, durante todo el proceso, hasta que conseguimos que salgan adelante. Además, hay una serie de servicios gratuitos que vemos en su exposición, como es el asesoramiento laboral y jurídico, como es la atención ginecológica y psicológica, porque pasan por un momento muy duro, ya se ven de la noche a la mañana en la calle. Las familias muchas veces las echan, los padres, la pareja, y entonces es un momento duro que hay que acompañarlas. Además tenemos acogida temporal para aquellas que han perdido su vivienda, escuela de familia, tenemos un servicio de guardería que hemos empezado ahora para que aquellas que trabajan y no llegan a tener unos mínimos ingresos pues puedan dejar a los niños seguir trabajando, aquellas que estudian que puedan estudiar, y todo eso se hace, pues gracias al trabajo de los muchos voluntarios, muchos digo, que no son muchos, hace falta más, pero bueno, los voluntarios que tenemos, que de manera gratuita y sin ningún tipo de interés más que el ayudar a estas mujeres, colaboran día a día. Y bueno, lo hacemos con las aportaciones de nuestros socios y el dinero que nos dan nuestros benefactores. Maternity a día de hoy nos subvenciona gracias a las ayudas que nos dan. No tenemos ninguna subvención pública ni dependemos de ningún organismo, con lo cual entenderán que es muy complicado hacer toda esta labor. Son casos que, bueno, que salen adelante. Podemos decir con rotundidad que la gran mayoría de estas mujeres deciden continuar con su embarazo, que muy pocas finalmente se echan para atrás, sino que bueno, cuando se les ayuda, siguen adelante. Lo que queremos es ser una alternativa para que ninguna mujer se vea obligada de algún modo a renunciar a su maternidad. Son chicas de aquí de Bilbao, y algunas pues, han venido aquí desde fuera, pero no, son todas viven aquí, con lo cual es importante porque eso hace que la gente pueda saber realmente dónde va su dinero y sus aportaciones. Es decir, nosotros en este concierto no cobramos entrada, lo que hacemos es a la salida habrá unos voluntarios con unas bolsas naranjas que recogerán lo que cada uno buenamente quiera dar. Quisiera agradecer a la Coral de Ingenieros de Vizcaya que haya querido participar en este acto solidario. Yo creo que en Navidad es un buen momento para ser solidario, para aportar lo que cada uno pueda. En Navidad celebramos el nacimiento del Hijo de Dios y todos sabemos que la Virgen María, ese embarazo le vino también un poco de sorpresa, yo no lo esperaba. Todos recordamos aquel pasaje de la Virgen María con José, muy jovencita ella, buscando puerta en puerta un sitio en el que estar. Bueno, pues esa historia hoy en día se repite. Hay muchas mujeres que no encuentran un sitio en el que estar, un sitio en el que da la luz, y es muy complicado, lo pasan mal. Y muchas veces, pues solamente nos tiene a nosotros, porque la administración pública a veces es insuficiente para ayudarles. El Coro de Ingenieros se ha volcado de manera extraordinaria y queremos agradecerle, lógicamente, desde Maternity, y que para nosotros además es un lujo poder contar con ellos. A continuación, os voy a dejar con JJ, miembro del coro, que explicará brevemente un poco lo que vamos a escuchar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. El Coro de Ingenieros de Vizcaya tiene la satisfacción y el honor de colaborar con esta actuación en el acto organizado por Proyecto Maternity, defensora y protectora de la dignidad de la mujer embarazada que se encuentra en situación de exclusión social, violencia o discriminación. Nuestro coro, creado en 1997, y empezamos a cantar a lo tonto, llevamos 14 años, para 15. Hemos superado ya el número de 200 conciertos y hemos actuado en escenarios tan emblemáticos como el Monasterio de Montserrat, el Santuario de Guadalupe, las catedrales de León y de Santiago de Compostela, y en auditorios como el Euskalduna, el Cursal, el Petit Palau de la Música en Barcelona, así como en el Teatro Rosalía de Castro de La Coruña, por citar algunos. Y realmente no me voy a extender más, porque a lo que hemos venido es a cantar y por una buena causa. Así que sin más, les voy a presentar
al Coro de Ingenieros de Vizcaya. Han venido, ¿eh? Me falta alguien que nos es imprescindible y que tiene por costumbre asistir a todos los conciertos. Nuestro director, el maestro José Ángel Robles. El programa que con toda nuestra consideración les vamos a ofrecer consta de dos partes. La primera son 6 canciones de tema variado elegidas de nuestro repertorio. Y vamos a comenzar ya con un bolero del que habrán escuchado múltiples versiones. Esta es la muestra de En mi viejo San Juan, del músico puertorriqueño Noel Estrada. San
a continuar con una delicada canción en la que interviene nuestra soprano solista Esticho. Maitía non sirá, ¿dónde estás, amada mía? Composición de José Uruñuela. Maitía non sirá,
poema de Mario Benedetti. La belleza ya comienza con su título: Te quiero.
y puestos a cantar poesía, Antonio Machado puso la letra y Joan Manuel Serrat la música para una de sus mejores canciones, Cantares. Bueno, lo que sigue ahora posiblemente lo reconozcan como una melodía de baile popular vasco, y efectivamente lo es, pero en este caso está cantada. Azuri Beltza es una antigua danza navarra de la localidad de Jaurrieta, que interpretaremos en la versión coral de Javier Busto. Thank you.
si nos aclaramos. Para terminar esta primera parte, un sochico de sobra conocido, pero que curiosamente fue compuesto por un músico andaluz, Maite Chumí, del granadino Francisco Alonso. Buscando hacer fortuna,
paso, lo obligó a cantar villancicos. Faltaría más. Así que vamos a la tarea y vamos a comenzar con uno muy nuestro, que en estas circunstancias no puede ser más adecuado. Una preciosa canción de cuna, dedicada a todas aquellas que esperan un feliz acontecimiento. A Ochoa se ascan, de Gabriel de Baizola. en el que intervienen las voces solistas de Clodio y de Chopin.
posiblemente más internacional de todos, Noche de Dios, de Franz Gruber, en armonización coral de Julen Ezcurra.
consistorio y que queremos dedicar con todo nuestro agradecimiento al reverendo Padre Llano, del que siempre hemos recibido en este templo una cariñosa y sobre todo paciente acogida. Y es que a veces somos como niños y como niñas y alborotamos la sacristía, Del compositor argentino Ariel Ramírez interpretaremos El nacimiento, con arreglo del Anteatreo para cinco voces.
Tema compuesto por